Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 7 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Les agradezco enormemente que nos acompañen hoy arrancando semana, arrancando mes. Así es que muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Hoy invité al economista Gerardo Corrales porque la semana pasada, más allá de que siempre me parecen interesantes los estudios y los argumentos que plantea don Gerardo, la semana pasada planteó uno respecto al crecimiento en plena pandemia, gracias a algunos datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, del aparato descentralizado y del gobierno central, que lo que demuestran, por supuesto, es que el sector privado ha llevado todo el peso prácticamente de la crisis por la pandemia. Yo le pedí a don Gerardo que hiciéramos un trabajo para hablar justamente de un sector público insostenible en nuestro país, y es por eso que don Gerardo nos acompaña esta tarde, que espero que me esté escuchando. Don Gerardo, ¿cómo le va? Bienvenido. Ok, creo que todavía no me está escuchando, creo que está haciendo algunos ajustes. Emma, yo te pido, por favor, que está en Canal 2, que no intentemos sacar y meter otra vez a don Gerardo a la reunión. Igual yo le iba a pedir un espacio a don Gerardo para decirles algo respecto a mi opinión, que tiene que ver con Nayib Bukele en El Salvador. Ayer yo posteé en mis redes sociales una frase que generó de alguna manera reclamos en algunas personas, otras sí pensaban más parecido a mí. Y tiene que ver directamente con que el mundo democrático, observaba escandalizado ayer el camino a la tiranía y el caudillismo que transita El Salvador. Y entonces, bueno, recibí un montón de observaciones de la gente diciéndome, Randall, ¿pero de qué estás hablando? Bueno, ¿de qué estoy hablando? Hoy hice un artículo justamente que publiqué también en las redes para argumentar de alguna manera qué es de lo que estaba hablando. Y quiero compartirlo con ustedes. La voluntad popular mal dirigida o manipulada también es peligrosa. Es por esto que en las democracias no solo bastan las elecciones libres, sino también el respeto a la separación de poderes, la institucionalidad, la constitución política, la prensa libre y los pesos y contrapesos. Entonces, si la democracia fuera simplemente ir a votar, Cuba, donde la gente va a votar, o China, por ejemplo, donde se vota por partido único, sería una democracia plena, y no lo es. La democracia es mucho más que ir a votar. Esto no es una opinión personal, la historia lo ha demostrado. El peor líder en la historia moderna surgió de un proceso democrático y terminó casi aniquilando un continente entero. Y no, su discurso no estaba lleno de odio, estaba plagado de alusiones hacia el cambio, hacia la grandeza de su gente, hacia la reivindicación, y por supuesto que hablo de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania de manera democrática con un discurso que hoy en la mañana me dijeron es que estaba incitando al odio en el discurso. Eso no es cierto, él no inició y llegó a ser el canciller alemán por un discurso de odio, fue más bien sobre el cambio, sobre la grandeza, sobre la reivindicación. Después sí empezó a hablar de odio, pero llegó democráticamente al poder. En resumen, las mayorías se equivocan. Es por esto que la normativa internacional, como las constituciones políticas de cada uno de los países, incluye elementos de contrapeso para evitar que un poder desmedido, producto de la popularidad de un gobernante, ponga un país en riesgo. Justamente ese tema es el que me preocupa de El Salvador. Este fin de semana se registraron las elecciones legislativas y municipales de ese país, y el resultado previsible es que el presidente Nayib Bukele tendrá un poder sin precedentes, controlando el poder legislativo y los gobiernos locales de El Salvador. 84, su meta eran 56 votos en la Asamblea Legislativa, tiene 84.
Nadie puede sostener, yo tampoco puedo, que Bukele no es un presidente electo democráticamente, ni tampoco que es un tipo impopular. Al contrario, llegó al poder gracias a la popularidad que tiene. Sin embargo, ha cometido varios errores y contradicciones que prenden la alarma de la comunidad internacional, que observa pasmosa, como yo lo hago hoy, por lo menos los amantes de la democracia, el camino del Salvador hacia la tiranía y el caudillismo. Lamentablemente, fenómenos con los que El Salvador a veces se siente muy cómodo, como buena parte de otros países de nuestra América Latina. A Bukele se le ha cuestionado un supuesto acuerdo con las maras, que es un pacto de no agresión que ha sido denunciado por la prensa libre y que se ha visto a su vez perseguida por las críticas de este popular presidente. El mandatario de la gorra para atrás también regresó el poder a los militares, dándoles un gran protagonismo político e incluso poder de decisión. Esta misma decisión se ha tomado varias veces en El Salvador y lo llevó 2 veces a guerras civiles, a guerras fratricidas, a las dictaduras del siglo XX. Bukele irrespeta la separación de poderes, desafía abiertamente las sentencias del Tribunal Constitucional, algo impensado, por supuesto, en una democracia sólida. Pero también nos recordamos la toma del Congreso, donde incluso se sentó en una silla en la presidencia de la Asamblea Legislativa, desde donde le comunicó a sus ciudadanos que había recibido un mensaje de Dios. Finalmente, como si fuera poco, ayer por la noche, después de cerradas las urnas, empezó a hablar de fraude, cuestionando así al órgano electoral pese a su abultada victoria. Si se les parece a alguien, es mera consecuencia. Se me fue la palabra. Es coincidencia, es mera coincidencia. Mi temor radica en la posibilidad muy plausible, por cierto, que con los números que maneja Nayib Bukele, quiera cambiar la Constitución y mantenerse en el poder. De por sí tiene el argumento perfecto, que es su popularidad. Una de las cosas más importantes que nos recuerda el fenómeno de El Salvador es que las masas también se equivocan. Y bueno, aproveché un espacio al inicio del programa porque quería argumentar mi posición respecto que había externado ayer sobre redes sociales, mientras ajustábamos unos detalles técnicos con don Gerardo Corrales, que les conté es mi invitado de este lunes. Don Gerardo, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Gracias, Chivito. Hola, Randall, muchas gracias por la oportunidad. Disculpas porque tuve algún problema con estas plataformas virtuales, pero afortunadamente ya estoy conectado aquí, valga la propaganda, desde Leeds University. No se preocupe, valga la propaganda, porque también me dio chance de argumentar un poco más respecto a mi posición de preocupación respecto a lo que está pasando en El Salvador y al gobierno de Nayib Bukele. Pero le contaba a los oyentes que yo siempre estoy muy atento a sus publicaciones, y esta semana, la semana pasada, estuve muy atento a una que hizo y a la que le hice eco respecto a cómo usted tomó los números de la Caja Costarricense de Seguro Social y le demostró al país a través de esos números que el sector descentralizado, pese a la pandemia, había crecido en plazas, pero también en salarios, y cómo el gobierno central en mucho menor medida había crecido también en plazas y en salarios, lo que significa en 2 platos, don Gerardo. Uno, que el peso de la crisis ha recaído exclusivamente en el hombro de la clase privada o de la empresa privada, pero por otro lado también nos demuestra que vivimos en un país donde el sector público es absolutamente insostenible, don Gerardo. Sí, Randall, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, yo tengo un programa sin fines de lucro en las redes sociales que se llama Economía Hoy, y que se ha dado la tarea de tratar de educar financiera y económicamente a la población. ¿Por qué? Porque yo vengo de un sector financiero en donde lamentablemente la cultura general que tenemos de finanzas es muy básica. Ni en la primaria, ni en la secundaria, y al menos una pincelada en la universidad nos educan financieramente hablando. Y por eso, cuando nuestros ciudadanos llegan a adquirir algún artículo, la pregunta básica no es cuánto es el costo implícito de esos flujos futuros de pago o la tasa interna de retorno, para hablar técnicamente, sino es cuánto tengo que pagar mensualmente por ese artículo. Y la persona lo que hace es un cálculo: ¿me alcanza o no me alcanza? Y si me alcanza, me lo llevo. Ignorando cuánto es realmente lo que va a terminar pagando varias veces más ese artículo.
Me parece a mí que de igual manera a nivel de economía, a nivel de macroeconomía, a nivel de finanzas públicas, a nivel de política monetaria, hay mucho desconocimiento de los retos principales que tiene el país, y por eso, digamos, el objetivo que me mueve todos los días a tratar de buscar información pública a la cual tenemos todos acceso a través de Internet y procesarla para ponerla de una forma digerible para la población. Por ejemplo, el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el gobierno central de Costa Rica, que está constituido por 152,000 funcionarios para este 2021, es de una suma equivalente a 11,449 miles de millones de colones. Ahí estamos hablando de un equivalente de 19,000 millones de dólares de presupuesto de gasto. Pero los ingresos, los impuestos apenas dan para una suma equivalente a los 5,300 miles de millones de colones, o lo que es lo mismo, 9,000 millones de dólares. Quiere decir que, como decía aquella famosa frase, Houston, we have a problem. Houston, tenemos un problema. Es que el tamaño del hueco fiscal solamente en el gobierno central es de una magnitud de 6,200 miles de millones de colones anuales. O sea, nos hacen falta alrededor de 10,000 millones de dólares para cubrir el faltante de las finanzas públicas. Y, digamos, motivado por esa iniciativa, es que periódicamente la Caja Costarricense del Seguro Social pone en su página de Internet la información de las personas aseguradas y que están cotizando mensualmente, reportados por los patronos, sus aportes a la seguridad social, en este caso al seguro de salud. Y ahí nosotros podemos encontrar varios datos interesantes, que esta información yo la pongo de manera gratuita, sin hacer propaganda gratis, en Economía Hoy, que está en Facebook, que está en YouTube. Ahí podemos ver 3 elementos fundamentales. Podemos ver la cantidad de trabajadores que está siendo reportada por los patronos, comparando, por ejemplo, interanual, enero del 2020 contra enero del 2021, y la primera conclusión que vemos es que hay en este momento 1,757,000 cotizantes a la Caja del Seguro Social, y el año pasado, para enero del 2020, había 1,788,000. O sea que después de la pandemia han desaparecido cotizantes por 31,000 personas que ya no cotizan a la seguridad social. Lo segundo que podemos ver ahí es lo que se llama la masa salarial. ¿Qué es la masa salarial? Es la suma de todos los salarios, de todas las planillas que los patronos reportan a la caja del Seguro Social. Y vemos que en enero del 2021 se reportan 1,116 miles de millones de colones, y el año pasado, en el mismo mes, 1,098 miles de millones de colones. O sea, a pesar de que se reduce el número de cotizantes, sube el monto de las planillas. Ahí hay una primera inquietud que podemos ampliar ahora en el programa. Y finalmente, cuando uno compara la masa salarial con la cantidad de cotizantes, pues saca un salario promedio mensual de lo que se gana en Costa Rica. Y el reporte nos dice que el salario promedio en Costa Rica en enero del 2021 equivale a 635,000 colones, y el año pasado equivalía a 614,000 colones. O sea que ha habido un incremento del salario mensual de 21,000 colones por mes, un 3.4%. Cuando uno ve esos números agregados, Randall, a usted que le gusta investigar y profundizar, hay cosas que no hacen clic. Unas que sí, por ejemplo, la reducción de cotizantes, lógico, pero uno se pregunta, ¿y cómo es que es posible que en esta media crisis suban las planillas y suba el salario promedio? Y esa es la gran ventaja de ese sitio web de la Caja, que nos da información por sectores de actividad económica y también nos da información
por sector contratante, sea empresa privada, entidades descentralizadas o gobierno central, que es lo que quizás podemos ahora desmenuzar. Claro, de hecho, yo le agradezco a don Gerardo, preparó una presentación para el programa de hoy, una serie de datos, don Gerardo, que si lo tiene bien voy a empezarlo a compartir. ¿Le damos de una vez? Sí, señor. Vamos a compartirlo entonces, nada más deme un segundo para ver dónde lo guardé yo, porque lo estuve revisando hace un ratito. Aquí está. Ahora sí. Vamos a ver. Ahí está. La presentación de don Gerardo, que tal como yo se lo planteé para el programa de hoy, el tema de fondo es un sector público insostenible, don Gerardo. Sí, a ver, a mí algunas personas en las redes sociales, que como usted sabe se prestan para todo, me tipifican como el inquisidor del sector público, haciendo referencia a la Edad Media, donde había inquisición para aquel que no pensara igual que la Iglesia Católica, y su consecuencia era la hoguera. Uh-huh. Definitivamente yo no soy un inquisidor del sector público. Simplemente lo que busco es información que está en la data. El mundo de hoy es un mundo donde el poder no lo tiene el que tenga dinero, sino que el poder lo tiene el que maneja la información. Por eso sitios como Google, como Facebook, son hoy quienes controlan básicamente el mundo, no las petroleras, porque manejan la data, incluso a un nivel individual de lo que cada uno de nosotros deja registrado en esos sitios virtuales. Entonces, dada la grave situación que yo le ponía ahora de un faltante de 10,000 millones de dólares solamente en el gobierno central, pues me parece que es mi responsabilidad, en vista de que yo he sido fruto de la educación primaria, secundaria y yo diría universitaria gratuita, contribuir a la discusión nacional. Don Gerardo, perdón que lo interrumpa, pero además me parece que es importante resaltar dos cosas. Uno, la Inquisición en la Edad Media, que efectivamente existió, estaba basada en mitos. Es decir, estaba basada en lo que creyera en ese momento la Iglesia Católica. A diferencia de una Inquisición, una crítica y una observación crítica, además de la realidad nacional, tiene que ver con datos. Y los datos es lo que nos hace la enorme diferencia. Si usted, no me refiero a usted, don Gerardo, sino ustedes los oyentes, a veces tienen datos y no les gustan los datos, pues ya eso no es culpa mía ni de nadie más, es culpa de ustedes, porque a los datos no se les puede echar la culpa. Esa es una de las cosas. Y la otra de las cosas es que ahora, respecto al faltante de finanzas públicas, nótese que los números que nos da don Gerardo, ¿verdad?, que nos faltan 10,000 millones de dólares, nos falta más de lo que tenemos, ¿verdad? Porque el presupuesto son 19,000, tenemos 9,000, eso es lo que tenemos, nos falta todavía más de la mitad en deuda. Y quisiera poner, antes de que Gerardo empezara a explicarnos, el punto ahí. Ese es el tamaño del hueco, no llenamos ni la mitad del hueco con lo que tenemos, don Gerardo. Sí, Randall, me parece que lo que usted señala es muy importante en vista de que estamos en un año preelectoral y entonces todos los costarricenses tienen derecho a manejar la data, los datos. Hay un famoso filósofo, yo diría administrador, Deming, que fue quien incluso cambió la calidad de la producción japonesa y los puso a competir con los Estados Unidos, que fue William Deming, que él tiene una famosa frase que decía: en Dios todos creemos, en todos los demás traigan datos. Eso es lo que yo trato de hacer, o sea, voy a las fuentes oficiales de información, en este caso el Ministerio de Hacienda, en este caso la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Planificación, el Banco Central, el INEC, y lo que hago es procesar esa información para ponerla de manera, digamos, legible
para la población costarricense. Entonces, el primer dato que tenemos que tener en cuenta es que el problema de las finanzas públicas, como en una familia, como en una empresa, es que los ingresos ordinarios apenas cubren el 40% de los gastos. Ya cerca del 60% hemos venido viviendo desde el año 2007 de aprestado de la tarjeta de crédito y estamos endeudados ya cerca de un 70% del total de nuestros ingresos, y por esa razón, cuando uno dice cómo es posible que el gobierno de Costa Rica gaste 19,000 millones de dólares, cuando uno se va a ver el presupuesto de 600 páginas y procesa esa información y la simplifica, se da cuenta que el 25% de ese gasto total corresponde ahora al principal rubro de gasto, que son las remuneraciones. Se gasta en remuneraciones de 152,000 funcionarios al año 4,700 millones de dólares, de los cuales 2,600 millones son ya pluses y 2,200 millones de dólares son salarios base. Repítame ese último dato, ¿cuántos son pluses, don Gerardo? Sí, señor. En total, las remuneraciones representan el 25% de ese gasto de 19,000 millones de dólares. Esos son más o menos 4,700 millones de dólares, de los cuales 2,600 millones son pluses o incentivos salariales, y los salarios base son 2,200 millones de dólares. O sea que ya los pluses absorben o superan los salarios base, y es donde uno dice, aquí yo no estoy crucificando o diciendo que la mayoría de los funcionarios públicos son gente que está abusando de sus funciones. No, claro, todos sabemos que la mayoría de los funcionarios públicos recibe un salario que apenas les permite mantener su nivel de vida, pero sí es cierto que hay una pequeña grupo, una pequeña plebe que, a propósito de este artificio legal llamado convenciones colectivas, ha logrado obtener una serie de beneficios que en economía decimos el salario está en función del valor agregado, está en función de la productividad. Y ese es mi punto, que hay una serie de funcionarios públicos que están ganando más allá de lo que sería una remuneración justa en un mercado libre, en un mercado competitivo, y por lo tanto esa es mi responsabilidad. Y a eso obedece un poco esta presentación que yo preparé cuando usted me dijo, bueno, hablemos de un sector público insostenible. Claro, ahí está, bueno, las finanzas públicas, y aquí está iba a decir la primera, ¿cómo decía uno en AU? Slide. Sí, no, yo decía filmina todavía. Sí, filmina. La primera filmina, ahí está, don Gerardo. Sí, eran filminas porque se quemaban. Así es, se quemaban y se ponía ahí para con la luz observarlas. Cuéntame. Exactamente. Bueno, parte del tema es el siguiente, no es que estemos en contra del Estado, no, para nada. Yo soy producto de un Estado y de la visión de don Pepe Figueres, de don Rafael Ángel Calderón Guardia, de Manuel Mora, de el presbítero Benjamín Núñez, de Monseñor Sanabria, gente visionaria, don Rodrigo Facio, que concibieron un Estado que pensara en todas, digamos, las externalidades de un libre mercado que hacen que la empresa privada no se preocupe por ciertos aspectos fundamentales como la educación, la salud, la infraestructura. En eso no tenemos ninguna diferencia. El problema es que lamentablemente, creo yo, algunas instituciones cambiaron su rol y dejaron de ser un medio para convertirse en un fin en sí mismo para ciertas personas. Y eso es lo que nos lleva a que hoy el sector público costarricense esté integrado por 330 diferentes entidades, a saber, 3 poderes del Estado que, de acuerdo con la Constitución política, establece un poder legislativo, establece un poder ejecutivo y establece un poder judicial. Además, hay 18 ministerios, hay 68 entidades adscritas a esos ministerios, hay 34 entidades autónomas, 17 otros órganos adscritos a esas entidades autónomas, 10 entidades semiautónomas,
90 entidades que están relacionadas con los gobiernos locales, conocidas como municipalidades, 18 empresas públicas estatales, 7 empresas públicas no estatales, 51 entes públicos no estatales y otro tipo de entidades. O sea que ahí tenemos 330 organizaciones. De tal manera que cuando uno como en empresa privada pide el organigrama, que es la distribución funcional de esas 330 entidades, se encuentra con esta división, que el Poder Legislativo está conformada por la Asamblea Legislativa, que la Asamblea Legislativa tiene cerca de 1,000 funcionarios. Uno piensa en 57 padres o madres de la patria, pero resulta que esa entidad, en términos de personal administrativo y asesores, ya alcanza cerca de 1,000 funcionarios. Pero a su vez hay 2 entidades suscritas a la Asamblea, que es la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes. Luego tenemos el Poder Ejecutivo, que uno normalmente piensa en el Presidente de la República, pero además aquí hay una administración central que tiene el Ministerio de Gobernación, tiene el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Planificación, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Justicia, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Ambiente y Energía y Ministerio de Comercio Exterior. Y vean que debajo de cada una de esas cajitas hay entidades que están adscritas a los ministerios, o sea, hay más organizaciones adscritas. Hay una famosa ley que se llama la Ley Moore, que lo que dice es que cuando usted crea una nueva entidad, automáticamente crea más personal, más jefes, más secretarias, más asistentes, más choferes, y usted va engrosando, por decirlo así, el organigrama. Luego tiene el Poder Judicial, que está constituido por la Corte Suprema de Justicia y por los tribunales de justicia, y luego tiene el cuarto poder de la República, que es el organismo electoral, que es el Tribunal Supremo de Elecciones. Piensen que cada una de estas cajitas tiene a su vez sus presupuestos. O sea, cada una de estas genera sus gastos. Y yo a lo que voy es cuando BAC, que yo dirigí, fue comprado por General Electric, lo primero que nos pidieron precisamente fue esto: póngame su organigrama. Y lo que yo les mostré en ese momento fue un montón de cajitas como estas. Y lo que me dijeron, no, usted está equivocado. Aquí lo que hay que hacer es un Lean Six Sigma. Se llama, aquí hay que aplanar la organización. Aquí hay que hacer la organización más flat, porque a nivel mundial los ingresos de las empresas son cada vez menores por la gran competencia que hay. En consecuencia, hay que pensar cómo ser más eficiente. Ponerle menos niveles a esos organigramas. Hacerlo más plano, es lo que se llama. Pero vea lo que sigue. Por Dios, pero me puso una calculadora, don Gerardo, en la presentación. Claro, aparte de esa división de los 3 o 4 poderes de la República, tenemos un sector público que está constituido por entidades autónomas, entidades semiautónomas, empresas públicas estatales, entes públicos no estatales y empresas públicas no estatales. Esta no es información mía, repito, yo voy a las fuentes oficiales. Esta es información del mismo ministerio, que como su nombre lo dice, de planificación, ¿verdad? En donde pues pueden ver ahí rápidamente que dentro de las entidades autónomas está la Junta de Protección Social, el Banco Nacional, el INSS, está la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, el Banco de Costa Rica, el ICE, Recope, el Banco Central, el ICT, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué voy? Bueno, que si los ingresos sobraran, pues uno se da el lujo de tener todo este tipo de entidades. Pero si esto fuera empresa privada, lo primero que hace el gerente general
es llamar a sus gerentes funcionales y decirles, aquí esta cosa no me suena que está siendo eficiente, y ojo que Costa Rica es líder a nivel de lo que se llama hoy centros de servicio compartidos, que precisamente está en el régimen de zonas francas. ¿Qué es eso? Bueno, compañías multinacionales que tienen presencia en todo el mundo y que se dieron cuenta que no tiene sentido tener un departamento de contabilidad, un departamento de auditoría, un departamento de recursos humanos, un departamento de proveeduría, un departamento de finanzas en cada uno de los 150 países donde ellos están presentes, sino que buscan un lugar y centralizan en un Shared Service Center, en un solo lugar, todos esos servicios por lo que se llama economías de escala, que en una sola organización le puede dar el servicio a todo el resto del mundo. Entonces yo creo que aquí hay una gran oportunidad, viendo todas estas cajitas, de que alguien le ponga cerebro a esta distribución que está obsoleta y decir cómo podemos simplificar todo este organigrama que ya prácticamente es ilegible, para consolidar en un solo Shared Service Center que le brinde servicios de auditoría, de contabilidad, de finanzas, de planillas, de proveeduría a todo el sector público. Pero un poco mi queja va en el sentido de que en ninguno de las propuestas de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hay un planteamiento de rediseño de todo el aparato estatal para hacerlo más flat, para hacerlo más eficiente. La única iniciativa que yo recuerdo seria en cuanto a este tema fue el proyecto Cerrar de don Otón Solís, que lo pueden criticar, ¿verdad? Lo pueden cuestionar, pero fue el único que planteó un proyecto Cerrar y que de repente lo cerraron a ese proyecto. Sí. Lo enterraron, nadie sabe dónde está. Sí, realmente es impresionante. Y es impresionante que cada una de esas cajitas, como usted lo decía, no solo tiene su presupuesto, sino tiene su departamento de recursos humanos, su proveeduría, su auditoría, su contabilidad. Realmente es impresionante. En esta línea de tiempo, en la diapositiva que sigue, don Gerardo, podemos notar además el crecimiento de las entidades conforme el último siglo, ¿verdad? Que realmente es impresionante el ritmo con el que empezó a aumentar a partir de 1980, que curiosamente abandonamos el sistema de Estado empresario, ¿verdad? Y Estado benefactor, pero creamos un montón de instituciones. Sí, la otra crítica, Randall, con toda la transparencia que a mí se me hace, es que yo soy otro inquisidor, pero ahora del PAC. Ah, bueno. Bueno, yo confieso, obviamente yo no voté por el PAC. Ustedes vieron que yo en la primera ronda apoyé, como liberacionista que soy, a Antonio Álvarez, y después por una propuesta que me hizo que de Dios goce don Edgar Ayales y el mismo Antonio, que había que ayudarle a Fabricio en la parte económica, pues yo me incorporé a la tendencia de Fabricio, y mucha gente en las redes sociales me critica eso. No, vamos a ver, no es justo que se le achaque a esta administración de Carlos Alvarado toda su responsabilidad, sino que, como ven, este es un cuadro que está tomado de un estudio del mismo Ministerio de Planificación, que muestra en la última columna, precisamente, pueden ver ahí las 330 entidades que conforman el sector público. Pueden ver que son 18 ministerios, pueden ver que son 80 órganos adscritos a los ministerios, 35 entidades autónomas, pero si se mueven a la izquierda de manera columnar, interesantemente, pueden ver la cantidad de entidades que se fue creando década por década. Y definitivamente el problema no es de ahora. El problema nosotros lo venimos cosechando prácticamente desde los años 70, que se crearon 52 entidades, en los años 90 se crearon 62 entidades, en los años 2000 se crearon 40 entidades, y aún ahora, en la década del 2010, con problemas deficitarios, aún así seguimos creando nuevas entidades públicas con un problema deficitario en las finanzas públicas.
Sí, pero realmente es interesante, don Gerardo, porque vamos a ver, si uno ve, ¿cuál fue la década del último siglo en el que más grande se hizo el Estado? No hay duda, es entre el 90 y el 99, 62, ok. La que le sigue a eso, la del 70-79 con 52. La que le sigue a esa es la de 2000-2009. En esos 10 años se crearon 39 entidades en nuestro país. Y depende, yo creo que también como uno lo vea. Yo también estoy de acuerdo en que en un momento en el que hay déficit fiscal prácticamente desde 2010 hasta hoy, no hay una sola justificación para formar entidades. Lo cierto es que es la menor cantidad en un siglo, en una década que se ha generado 11, que insisto, no es justificación porque desde el 2010, así apenitas, en el 2010 empezamos con déficit fiscal que hoy permanece en nuestro país. Sí, vamos a ver, yo creo que nuestros legisladores tienen una manía, no importa el color político, de crear entidades, pero sin contenido económico. Es más, le voy a poner un caso, no es que yo esté en contra de eso, pero se acaba de crear la Agencia Aeroespacial Costarricense y de donde se va a financiar su presupuesto precisamente es del superávit de las entidades descentralizadas. Cuando lo lógico, como lo ha dicho la Contraloría, si el papá de la familia o la mamá de la familia tiene un problema que no tiene ingresos, lo lógico es que los superávits de sus hijas vayan a subsanar el problema deficitario de la cabeza de la familia, no utilizar esos superávit para crear más entidades. Entonces yo creo que no estamos en este momento para tafetanes, para seguir creando burocracia sin el debido contenido económico propio. No claro. Es que le quitemos superávit a otros. No, Gerardo, pero igual no critiquemos la agencia espacial, porque esa fue simplemente la confirmación de que una buena cantidad de diputados está en la luna. Digo, si no vea los números ahí, los números no solo están hoy, han estado en los últimos 100 años muchos de ellos en la luna. Y aquí está el ritmo de crecimiento por década que refleja entonces los brincos importantes en la década del 90, los brincos en la década del 70, que ahora intentamos aplanar, pero que igual que la del COVID, sigue subiendo, Gerardo. Exactamente, que dice que usted pone ese ejemplo de la curva. Hemos hecho un esfuerzo todos siguiendo los protocolos de salubridad y afortunadamente aplicándonos las vacunas para aplanar la curva de los casos positivos. Pero me parece a mí que no se ha hecho el mismo esfuerzo, primero para concientizar a la ciudadanía de la magnitud del megaproblema económico que tenemos en las finanzas públicas. No son peanuts, son 6.200 miles de millones de colones que nos hacen falta. Nos hacen falta 10.000 millones de dólares al año. En consecuencia, deberíamos nosotros todos estar conscientes de cómo podemos aplanar esta curva, que es el crecimiento de entidades, de 39 entidades que conformaban el sector público antes del año 1900, a la cantidad de entidades públicas que somos hoy, 330 entidades. No es que uno esté per se en contra de las entidades públicas, no. Aquí la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos es técnica, es la eficacia, y en economía decimos que hay eficacia cuando se logra cumplir las metas. Aquí la gran pregunta, ¿sabemos todos los costarricenses cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, qué propósitos siguen estas 330 entidades? Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos en términos económicos es la eficiencia. ¿Y a qué costo se están logrando esas metas? ¿Habrá otra forma de alcanzar esas metas con el menor costo posible? ¿Y por qué nos interesa a nosotros, familias, empresas, preguntar por el costo? Es muy sencillo, porque nosotros pagamos la música. La música la pagamos a través de impuestos o la música la pagamos endeudando a las nuevas generaciones. Y eso es lo que a mí me preocupa. A nosotros, Randall, a usted y a mi persona, nuestros abuelos, bisabuelos,
no nos heredaron un país endeudado. Nosotros sí le estamos heredando a nuestros sucesores un país endeudado. Nos estamos comiendo hoy los ingresos futuros. Solamente los intereses de la deuda del gobierno ya casi alcanzan 5 puntos del Producto Interno Bruto en un déficit fiscal que es de 8.1. O sea, el componente más importante hoy del problema deficitario del gobierno son los intereses. Don Gerardo, perdón, sé que usted elaboró el gráfico con información del Mideplan, pero yo le quiero preguntar por mera curiosidad si a la hora de elaborar esto, el Mideplan tenía los datos por año o por cuatrienio. Le digo por qué, porque en la década del 90 es donde más crecimos. Y digo, para nadie es un secreto, por ejemplo, que hay un expresidente que lideró el país del 94 hasta el 98, que es José María Figueres, que quiere optar otra vez por la presidencia. Se lo pregunto porque tal vez uno podría medir en cuál gobierno se creó con el fin también. Hay otro presidente, Rafael Ángel Calderón, por ejemplo, que hoy lidera un partido que también aspira a la presidencia. Entonces, poder también juzgar, sin ánimos de personalizar, pero poder juzgar a los gobiernos en particular. ¿Ese dato existe por cuatrienio o solo por década? Sí, señor. Esta es la información pública, pero esa información existe a nivel incluso anual. Claro, ese es un poco el tema. O sea, yo sé que ha habido mucha discusión sobre el tema de la UPAT y demás, pero en el mundo de hoy, quien maneja la data, repito, es quien tiene el poder. Pero sin cédula. Estonia, que es un país que pertenecía a Rusia, lidera hoy la revolución digital precisamente porque pone a disposición de su población toda la información en tiempo real. Ese es el ideal mío. O sea, el ideal es que uno entre a la página del Ministerio de Planificación, del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, de Mideplan, y que la Caja, y que pueda pedir la data pública según la periodicidad que quiera. Pero esa información existe, obviamente. Ok, aquí usted nos muestra la evolución del déficit fiscal, y ese cuadrito que está en amarillo, 2007, es el último año es el penúltimo año con superávit fiscal en el país, 0.6 en ese momento. Sí, señor. Este cuadro decidí tomar 3 años, 2007, 2019 y 2020. Y lo que tienen en las filas son los distintos componentes del presupuesto del gobierno central, que se compone de ingresos totales. Los ingresos totales, a su vez, se componen de los diferentes impuestos: impuesto de renta, impuesto al valor agregado, impuesto de aduanas, otros ingresos tributarios, otros ingresos. Luego están los gastos totales, lo que se llama gastos corrientes, digamos gastos del día a día sin intereses, que incluye remuneraciones, compras de bienes y servicios, transferencias corrientes. Luego está el gasto corriente de intereses, ¿verdad?, la remuneración de la deuda. Está el gasto de capital, que es el gasto en todo lo que es infraestructura, hospitales, escuelas, carreteras. Y tenemos la diferencia entre ingresos y gastos, que es el déficit primario antes de intereses, y ingresos y gastos totales, que es el déficit fiscal. Y todas las cifras no se ponen en millones de colones o en millones de dólares, sino que se ponen relacionados al Producto Interno Bruto. Entonces sí, ¿por qué pongo el 2007? Porque fue el último año donde el país tuvo un superávit primario de 3.6 puntos del PIB y un superávit financiero del gobierno de 0.6 del PIB. Mire, que es que este problema de las finanzas públicas lo ocasionó el COVID. Por eso puse el año 2019, que es el año antes del COVID, para ver que ya antes del COVID teníamos un problema de finanzas públicas con un exceso de gastos o un faltante de ingresos de 6.9 del PIB, y luego ya en el 20 subió ese faltante a 8.3. De manera tal que cuando uno saca las diferencias del 2007 al 2020, que es la cuarta columna, se dan cuenta que hemos transformado un gobierno que era superavitario en 0.6 del PIB a un gobierno deficitario que aumentó su déficit en 8.9. Y en la columna número 6 pueden ver cuánto de eso se explica por el COVID,
que es 1.39, y cuánto de eso se explica antes del COVID, del 2007 al 2019, un aumento del déficit fiscal de 7.51. Y ese 7.51, si se van hacia arriba, sí, hay un problema de ingresos. Se dejaron de recaudar 0.47 del PIB. Básicamente vean que es en otros ingresos tributarios y en aduanas. O sea, quien quiera resolver el problema de las finanzas públicas tiene que atacar aduanas y tiene que atacar otros ingresos tributarios. Pero el problema mayor, 7 puntos de la subida de 8.9, 7 puntos se explican por el gasto. Y a la hora de desagregar qué gastos se dispararon, el cuadro es muy contundente. 3.34 se disparó en transferencias y 1.66 se disparó en remuneraciones y 1.14 en intereses. Entonces, no importa si hay acuerdo o no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aquí, objetivamente, quien quiere resolver el problema de las finanzas públicas tiene que entrarle a transferencias, tiene que entrarle a remuneraciones y tiene que entrarle a los intereses. Claro, pero aún así, esto nos permite en la sexta columna ver, por ejemplo, cómo las remuneraciones en pleno año de pandemia, ¿verdad?, significaron un gasto del 0.30 más que, digamos, el 2020 que en 2019. Es decir, que en plena pandemia, donde cualquier empresa privada, por ejemplo, redujo su gasto, el Estado no, aumentó su gasto en remuneraciones en 0.30%. Realmente digo, hoy alguien me decía, ¿sería un delito en plena pandemia que cualquiera se suba al salario? Sí, ahí está, 0.30% el gobierno. Bueno, qué dicha que usted tiene ojo clínico, Randall, porque precisamente estos cuadros a lo que llevan es a empoderar a las personas, a evitar que le metan un 5 con hueco. Entonces, claro, a usted le pueden decir como gran enunciado, gracias a nuestro gobierno, en el año 2020 logramos reducir los gastos totales. Pero eso no es cierto, porque usted ve que realmente las remuneraciones subieron 0.3 del PIB. ¿Y eso cuánto es? Para que lo tengan, el Producto Interno Bruto de Costa Rica son 61,000 millones de dólares. Quiere decir que 0.3 del PIB son 183 millones de dólares de más que se gastaron en remuneraciones. Y por el contrario, vea que en la línea de gastos de capital, el gran sacrificado son los gastos en infraestructura. Ahí fue donde más, claro, la inversión. Por lo mismo, estamos sacrificando las generaciones futuras que van a tener menor calidad de carreteras, menor calidad de escuelas, menor calidad de hospitales, porque le estamos privilegiando a las remuneraciones de los funcionarios públicos de hoy. Entonces, eso es déjeme entender esto como lo está explicando usted, don Gerardo. Aquí en este cuadro, donde están los ingresos de 2019 a 2020, ¿verdad?, dice que los ingresos se cayeron 1,06%. Ok. Para paliar, ya tenemos un problema. Tenemos que se nos caen los ingresos, 1,6%. Pero los gastos también nos suben, 0,33%. Ok. La manera en que intentamos paliar esto son dos cosas. Uno, aumentando el déficit fiscal, que aquí nos aumenta ya el financiero en 1.39, ¿verdad? Pero el otro sacrificando entonces no el gasto en remuneraciones o el gasto haciendo el Estado más pequeño, sino decimos, mira, ¿qué sacrificamos? La carretera nueva, el puente nuevo, la escuela nueva. Eso es lo que sacrificamos para lograr, que el déficit fiscal fuera 1.39, porque si no hubiéramos sacrificado eso y entonces el gasto de capital, esta disminución, la sumo al déficit fiscal, me hubiera llegado a más del 2% de déficit fiscal en relación 2020-2019. Así es, vea qué interesante. La pandemia redujo la actividad económica y por lo tanto redujo la recaudación tributaria. Utilidades se cayó 0.37%. Pero vea qué interesante, con la reforma que hubo del IVA, al gravarse los servicios, más bien el IVA subió la recaudación, 0.31. Claro. Donde tuvimos problemas fue en aduanas y en otros ingresos tributarios que básicamente son el impuesto a los combustibles. Pero los gastos corrientes sin intereses, ya sea remuneraciones, compras, transferencias, siguieron subiendo. Y los intereses, preocupantemente,
subieron 0.65 del PIB para ubicarse ya en 4.8% de la producción nacional. ¿Qué es eso? Se va en el pago de intereses 3.000 millones de dólares anuales. O sea, se va más del déficit primario en el pago de intereses. Y el gran sacrificado para tratar un poco de mejorar la foto es precisamente la inversión, lo que determina la productividad, la competitividad del país en el largo plazo. ¿Por qué? Como no se está tocando salarios, no se toca transferencias, nadie se siente dueño de las futuras escuelas, colegios, carreteras, entonces nadie es chista. Ningún rubro del gasto bajó. Sí, señor, así es. Ok, esta es la proyección de deuda PIB del gobierno central con un estimado al 2024. Sí, esto lo que nos demuestra es que en el gobierno de Abel Pacheco se logró mantener el nivel de endeudamiento del país en un 41% del Producto Interno Bruto. Luego vino la administración Arias, que amortizó deuda y lo llevó a un récord de 24%. Luego, lamentablemente, vino la crisis de las hipotecas subprime y el déficit de ese momento, años 2008-2009, se decidió financiarlos con deuda. Y a partir del 2010, en vez de entrarle a la reforma tributaria que doña Laura presentó junto con Otón Solís, de ahí el Congreso de ese momento y luego la Sala Cuarta se voló esa propuesta y los gobernantes siguientes siguieron financiando los faltantes con deuda, con tarjeta de crédito, hasta llevarnos en el 2019 a un nivel de apalancamiento del 58.5%. ¿Qué quiere decir esto? Es como que una familia, una empresa llegara a un banco y le mostrara dos fotos. Mire, esta es mi foto en el año 2008, qué interesante, usted de sus ingresos dedica a amortización e intereses el 24%. O sea, usted es elegible para un crédito. Pero ya en el 2019 mostramos la foto y ya el banco nos ve con arrugas, nos ve con grasa, nos ve con exceso de peso y nos dice, uy, no, usted es un paciente en riesgo, usted está muy endeudado. Entonces yo le voy a prestar, pero le voy a prestar con una tasa de interés más alta, ya no al 4% como en Panamá, a 40 años plazo. No, ahora le voy a prestar a 10 años y al 11%. Esa es la consecuencia de ese mayor endeudamiento. Y si no hacemos nada nosotros, resulta que en el escenario negativo o pesimista, en el 2024 el nivel de apalancamiento llegaría al 93%, en cuyo caso es muy factible que para ese momento ya nos hayan reclasificado las agencias calificadoras a nivel del riesgo de cumplimiento de pago de el Congo, República del Congo, Zimbabue, Angola, Mozambique, Surinam, Belice, que son países que tienen categoría de riesgo triple C porque son bonos chatarra, bonos basura, que muy posiblemente no paguen sus obligaciones. Claro, aquí hay varias fechas, así como usted la señaló, que yo quisiera resaltar, don Gerardo, porque estoy convencido de que un país que olvida su historia está condenada a repetirla, y yo creo que hay momentos claves y responsabilidades, así como también algunas actitudes positivas de los gobernantes. Vámonos un momento a 2002. Aquí recibe don Abel Pacheco, ¿verdad?, con, digamos, una deuda estable, pero y empieza, y eso creo que hay que reconocérselo a don Abel, 2004 y 2005, a disminuir esa deuda. El gobierno de Óscar Arias en sus dos primeros años, 2006 y 2007, la disminuye todavía más. En el 2008 queda un tema coyuntural, es la crisis. Aquí está la crisis inmobiliaria y entonces nosotros tenemos que financiar ese retorno a través de la deuda. Aquí en 2010 entra doña Laura Chinchilla, ¿verdad?, que ya tenía otra vez la deuda hacia arriba, pero jamás a los niveles que estaba antes de Abel Pacheco. Y aquí es donde ella presenta, viendo este panorama, presenta el plan fiscal, que se lo trae abajo el PAC sin Otón Solís, porque Otón Solís está de acuerdo con el plan, y la Sala Constitucional. Y después aquí, en 2014, ya con la deuda, de una manera exponencial y escandalosa, queda presidente Luis Guillermo Solís, y a mí jamás se me va a olvidar que don Luis Guillermo dice, señores, hasta dentro de 2 años
me meto a este tema. Vea los 2 años perdidos. 2014, 40% de deuda. 2016, ya tenemos casi un 50% de deuda por los 2 años en que no se hizo absolutamente nada, don Gerardo. Sí, vamos a ver, objetivamente hablando, Óscar Arias sí venía con una economía pujante. En ese momento, cuando él asume, la economía empieza a crecer 6-7%, de las tasas de crecimiento más altas que hemos tenido. Y bien interesante, conforme crece más la economía, crece más la recaudación tributaria. De ahí la importancia hoy de la reactivación económica, porque si hacemos crecer la producción, hay más ventas, hay más ingresos, más impuesto al consumo, más impuesto a las utilidades, o sea, hay más recaudación. Él se ve enfrentado a una crisis mundial, que es la crisis de las hipotecas, y decide establecer el Plan Escudo como una forma de mitigar el impacto que íbamos a tener. Y efectivamente se mitigó. La producción nacional en el año 2009 apenas cayó 1,5%. Y en el 2010 ya empezamos a crecer de nuevo. Pero en ese momento nosotros teníamos que desinflar el gasto público, que fue, digamos, la vía keynesiana que se utilizó en ese plan de escudo. Pero no se hizo, sino que ante el planteamiento de don Otón y doña Laura, el Congreso, encabezado por Juan Carlos, se me va el nombre, diputado del PAC, se opusieron. A mí también se me acaba de ir el apellido, pero Juan Carlos Mendoza. Mendoza, sí. Y después la Sala Cuarta se lo trajo abajo el plan fiscal. Asume Luis Guillermo Solís, y yo me acuerdo como si fuera ayer, que él decía, no tenemos un problema de las finanzas públicas. Sí. Y su ministro de Hacienda, don Elio Fallas, también lo reiteraba. Y recuérdese aquella famosa discusión que se presentó un presupuesto que no fue aprobado con un crecimiento del gasto del 20%, y lo aprobó Henry Mora. Claro, lo votó el resultado al revés. Pero, don Gerardo, aquí alguien me dijo, creo que es Pablo Gallens, aquí dice, a estos dos sí se les salen los pericos. Sí, pero voy a decir algo, y discúlpeme, don Gerardo, porque lo voy a enviar directamente a su partido político. El Estado de la Nación publicó el año pasado la creación de entidades, y le tengo que confesar que Liberación Nacional es el dueño y señor de la generación de entidades en Costa Rica. Entre el 53 y el 86, ¿verdad? Liberación Nacional tuvo 17 años en control. La oposición a Liberación, porque no existía el PUS, tuvo 12. El Liberación creó 84 entidades, la oposición 41. Eso nos da un promedio así. Liberación generó entre el 53 y el 86 4.9 entidades al año, la oposición 3.4. Y si nos vamos entre el 86 y el 2004, otra vez Liberación es el gran creador de las entidades. Liberación tiene 8 años de control, generó 66 entidades, 8.3 por año, mientras que el PUSC, 10 años de control, 57 entidades, lo que significa 5.7 por año. Entonces, digamos, usted entenderá que yo le arreo sin problema al gobierno de Luis Guillermo Solís, porque me pareció tremendamente irresponsable en el manejo de las finanzas públicas. Pero el creador de este montón de entidades, el campeón, es Liberación Nacional. Claro, hay un famoso líder que para mí ha sido el líder indiscutible de toda la historia de la humanidad, que sin redes sociales a los 33 años logró convencer a millones de personas para que comulgaran como él, a través de 12 discípulos, uno de los cuales le salió güero y tuvo que cambiarlo. Y que decía, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Definitivamente, yo por eso pongo el gráfico. Y por eso lo dije, me parece que es injusto achacarle toda la responsabilidad del problema que tenemos hoy a esta administración. Todas las administraciones pasadas y todos los partidos políticos que estuvieron en el Congreso y que votaron todas estas leyes sin contenido económico tienen su cuota de responsabilidad.
Como también ese que mencionan debería tener la objetividad de mencionar que don Rafael Ángel Calderón Guardia o don Pepe Figueres tuvieron la visión de crear instituciones, que sería otra la historia de este país si sin un ICE, sin una caja costarricense del Seguro Social, en el mejor de sus momentos, que permitió electrificación, telefonía de punta a punta. Es que los ticos, ¿verdad? Que no hemos salido, los que no han salido del país, es muy diferente cuando uno va a Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y se da cuenta de que la cobertura masiva de electricidad, de agua, de teléfono es muy limitada. Bueno, nosotros tuvimos gobiernos en el pasado que tuvieron esa visión. Pero sí, lamentablemente, por eso repito, que muchas de estas entidades públicas confundieron su propósito y se convirtieron en un fin en sí mismas. Es como que su padre o su madre le dijeran hoy: me dictaminaron un cáncer, tengo un cáncer, es un tumor maligno en una X parte del cuerpo, y que los hijos empezáramos a discutir, ves, la culpa la tenés vos, porque vos eras el que lo llevabas a comer chicharrones a tu mamá o a tu papá a tal lado, o porque vos eras el culpable de meterle cerveza a tu papá o tu mamá. No, olvídese. El tema es que hoy tenemos cáncer. Hoy tenemos cáncer, con independencia de quién haya sido el responsable de esto, y por lo tanto me parece que la gran responsabilidad de todos los partidos políticos hoy, y a propósito de que sobran precandidatos o candidatos, es nosotros como ciudadanos, dado que el problema está muy claro, pedirles: ¿y cuál es su propuesta de solución? ¿Cómo usted va a enfrentar este problema? Y yo le soy sincero, don Randall, ni el PUS, ni Liberación, ni Nueva República, ni Restauración, ni el PAC, yo conozco, ¿verdad?, una propuesta concreta, específica hoy, que me diga cómo van a resolver este problema. Sí, como usted no es precandidato ya, entonces no lo voy a molestar con eso, pero habrá que apretar a los precandidatos indudablemente con el tema. Esta, bueno, es la, don Gerardo, si quiere brinco en algunas para que nos dé tiempo, pero bueno, esta sí, ya esta la vimos, este es el tamaño de la magnitud del hueco. Exactamente, esto es muy importante porque alguna gente dice: sí, pero es que esos 10,000 millones de dólares de hueco es porque se están cumpliendo fines sociales. Y aquí lo que hago yo es abrir los 19,000 millones de dólares de gasto por destino social, porque el papel aguanta lo que le pongan. Entonces, en el papel usted puede defender que tenemos que seguir apoyando este Estado, porque el 41% del presupuesto se va en servicios sociales. Véalo ahí. 4,400 millones de dólares se van en financiamiento de la educación. Y tiene el detalle: cuánto es primaria, cuánto es secundaria, universitaria, enseñanza. Se van 2,200 millones de dólares en regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional. El déficit primario es 3.4 del PIB y solo esta línea se lleva 3.6 del PIB. Luego está el dato de salud, está el dato de cultura, el dato de vivienda. Luego le dicen a usted: pero además nuestro gobierno dedica casi 5,700 millones de dólares, el 30% del presupuesto, a servicios públicos. Y uno dice: claro, qué buen gobierno tenemos, pero cuando usted abre ese dato, resulta que 3,600 se van solamente en el pago de intereses de la deuda. Luego en servicios económicos se van 1,000 millones, y más abajo, en el cuarto rubro, 4,500 millones de dólares se va en el pago de amortizaciones de la deuda. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que preguntarnos es: ¿y cuáles son los resultados de estos servicios sociales? ¿Qué le está pasando a la calidad de la educación? ¿Qué le está pasando a la pobreza? Randall, con la pandemia, la pobreza subió a un 30%. 1,5 millones de costarricenses no gana 110,000 pesos al mes para cubrir sus necesidades básicas fundamentales. Y alrededor de 450,000 costarricenses ganan menos del costo de la canasta básica, 60,000 pesos al mes. Quiere decir que en el tubo, si bien es cierto, hay plata,
parte de esa plata se está quedando en destinos que no le están llegando al estudiante, que no le están llegando a la persona de escasos recursos, que no le están llegando al huérfano, sino que hay otros que se están aprovechando de esa falta de rendición de cuentas y que nosotros tenemos que en este momento hacer transparentes. Claro, pero además, don Gerardo, por ejemplo, en el gasto en temas sociales, quitemos un momento el año de la pandemia. ¿Cuánto gastamos en la lucha contra la pobreza? Y no logramos moverlo absolutamente nada en las últimas 2 décadas. ¿Cuánto gastamos en atención de la desigualdad? Gastamos una millonada en atención de pobreza y desigualdad y los números no cambian en nada. Hay un gráfico de la OCDE que a mí realmente me para el pelo, que es la desigualdad antes de impuestos y transferencias y la desigualdad después de impuestos y transferencias. Costa Rica es el único que queda igual. O sea, que realmente lo único que hacemos es que mantenemos el aparato estatal para atender eso, pero no somos efectivos en absolutamente nada. Pagamos esos salarios solo por tenerlos trabajando, pero no tenemos un impacto real. Claro, el tema, Randall, es sus redes sociales están muy activas. Hay mucha gente que critica, ¿verdad? Ajá. Hay mucha gente que critica, pero somos corresponsables. Somos corresponsables porque ninguno de nosotros ha tenido la valentía de exigir rendición de cuentas. A mí me parece que parte del problema nuestro como costarricenses es que nos hemos desinteresado del tema de la función pública y no pedimos cuentas. Por ejemplo, el 58% de los muchachos que está en educación primaria y secundaria no la están terminando. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer de estos muchachos en un mundo globalizado, tecnológico, cuando lleguen a buscar trabajo? No saben inglés, no tienen las herramientas digitales. Entonces, de ahí son candidatos potenciales a meterse en la pobreza otra vez. Entonces me parece a mí que toda esta información no es que yo venga aquí a defender, como dicen en sus redes, que es un perico y que viene a defender a Liberación, me valen comino. O sea, yo no tengo mayor ligamen con los partidos políticos. Por tradición y por convencimiento de justicia social, pues comulgo, como todos tenemos que comulgar, con algún partido político. Pero no tiene sentido venir entre nosotros a crucificarnos o a desmeritar porque estoy con X o con Y o con Z. No me importa el color de la bandera, si es azul y blanco, si es morada y blanco, si es rojo y negro. Lo importante es ponernos la camiseta roja y tener información concreta para en esta campaña electoral, ahí sí enfocar la campaña en propuestas de solución de los problemas fundamentales que tiene el país. Claro, pero vea qué interesante, y gracias a Alejandro Guido que me da el dato. En la OCDE, cuando uno agarra, le decía el caso de Costa Rica y ve después de transferencias e impuestos, la desigualdad queda igual. En el caso de Francia e Irlanda pasan de ser países súper desiguales a países con el índice de Gini en menos del 0.300, es decir, más cerca de la igualdad. Eso significa que la millonada de plata que se gasta para eso termina siendo eficaz, y eso es algo de lo que a mí más me preocupa, porque por supuesto que cualquiera de nosotros que se levante aquí a decir que cierren el IMAS, inmediatamente será abucheado popularmente, pero hay un momento para revisar si lo que gastamos en atención social es efectivo, si sirve para algo, o si simplemente sostenemos, como hacemos con otras más, las instituciones a cargo de eso. Y parte de esto es ese cuadro, don Gerardo, que ahí estoy poniendo en pantalla, que es la de remuneración mensual promedio de entidades del gobierno central para 2021. Si lo sube un poquito más, vamos a ver el total. Ahí está. Ok, la última línea nos dice que en remuneraciones se van ya 2.826 miles de millones de colones, que son 4.700 millones de dólares en 152 funcionarios. Cuando yo pongo este cuadro genera mucha controversia, porque uno agarra esa cantidad de salarios y lo divide entre la cantidad de funcionarios y le da un salario, ojo, promedio de 1.548.000 colones por funcionario en el gobierno central. No con esto quiero decir que todos los funcionarios del gobierno central ganan 1.548.000 colones, es un promedio.
y dependiendo de la forma que tenga esa curva, ¿verdad? Desde que nos enseñan estadística básica, la curva de Gauss, puede ser que esa curva esté achatada a la izquierda, sesgada a la izquierda o achatada a la derecha. Hay gente que gana más y hay gente que gana menos. Entonces, si yo desagrego meramente como información para el público, me encuentro que en el Ministerio de Relaciones Exteriores trabajan 409 funcionarios que reciben un salario anual de 30 millones de dólares. Eso da el equivalente a un salario mensual de 3 millones promedio, 3.630.000. O en el Poder Judicial se encuentran con 12.659 funcionarios que en promedio ganan al año 2.525.000 colones. O la Defensoría de los Habitantes, 186 funcionarios con un promedio de 2.466.000, o la Asamblea Legislativa, 936 funcionarios con un promedio mensual de 2.413.000. Ojo, no vengo yo a crucificar a estos funcionarios, simplemente lo que vengo a decir es, ese salario promedio es competitivo con el mercado. Precisamente la Ley de Empleo Público lo que viene a hacer es eso, a definir un salario global único dependiendo del tipo de puesto, para que entonces a ese funcionario se le pague acorde con lo que sería un mercado libre, no con un artificio de que gano más o menos por una convención colectiva. Cuando yo pongo este cuadro, recibo llamadas de embajadores que me dicen que tenés que entender que en el servicio exterior, de ahí, mucho embajador está en Londres y en Londres es muy caro, se pagan libras, o que está en Japón y ahí se paga en yenes. No, yo no estoy criticando eso. Lo que estoy criticando es alguien se está cuestionando en una situación de emergencia financiera como lo haríamos en nuestros hogares, si se justifica en este momento tener 40 embajadas abiertas y 26 consulados abiertos. Alguien se está cuestionando si en esta situación de crisis financiera se requiere tener un canciller, 2 vicecancilleres y un jefe administrativo, o podríamos temporalmente ahorrarnos algo de esas plazas y algo de esos costos para ajustar este exceso de gastos a los ingresos que se están recibiendo. Es un poco mi crítica a los acuerdos propuestos por el gobierno al Fondo Monetario. Nadie le quiso entrar a la reforma del Estado. Nadie quiso cuestionar si conviene tener un Ministerio de Vivienda, un BAMBI, un INBU. Nadie se quiso cuestionar si conviene seguir sosteniendo el Consejo Nacional de la Producción. ¿Por qué? Porque todos están pensando en el costo político más que en la visión país. Sí, de hecho, nada más para la gente, a mí también me pasa cuando hay un promedio que se me vienen todos los que están por debajo del promedio encima, ¿verdad? Yo quisiera decirles que cuando un promedio da esto, 1.548.000, y usted, funcionario público que nos escucha, está por debajo del promedio, realmente no debería enojarse ni conmigo ni con don Gerardo, sino con sus compañeros que hacen que este promedio sea tan alto, porque usted claramente está del lado bajo de la balanza. Don Gerardo, me quedan como 3 minutos, pero no importa, voy a estirarlo porque yo necesito que el tema con el que entré, que es la revisión que usted hizo de los datos de la caja, lleguemos a conclusiones importantes, porque la gente no me cree cuando yo le digo, bueno, no, pero es que subió el promedio salarial de entidades descentralizadas en medio de la pandemia, don Gerardo. Sí, vamos a ver, los cuadros van a estar a disposición, ahí están preguntando en su sitio que dónde consiguen esta presentación. Yo con mucho gusto se la mandé a don Randall, él la puede subir ahí a su sitio de Matices, y si no, pues la pueden encontrar en Economía Hoy, totalmente gratuita en Facebook. A ver, la totalidad de asegurados según la caja se reduce en 31.000 personas comparando enero 21 contra enero 20. La masa salarial, sin embargo, el total de planillas reportadas sube 18.000 millones de colones más, y eso hace que el salario promedio mensual de los asegurados activos suba de 615.000 colones a 635.000 colones. Pero cuando abrimos empresa privada, autónomas y gobierno central, nos damos cuenta, les guste o no les guste, los datos son objetivos, no es que yo esté defendiendo a X o Y sector, que es la empresa privada quien se ha llevado la totalidad del ajuste,
porque ahí la cantidad de asegurados se reduce en 43,000 asegurados y el total de planillas pagadas por la empresa privada se reduce en 18,000 millones de colones y el salario promedio de la gente que se mantiene sube 1.3%. Por el contrario, que es un poco lo que llama la atención en esos datos, el empleo en las entidades autónomas del sector público sube en casi 3,000 plazas. Y un poco la crítica que yo hago a los datos de la Caja es que ellos deberían, dado que tienen la información, poner notas al pie. Porque si uno dice como nota al pie que esas 3,000 plazas obedecen a más gente en los hospitales para atender la pandemia, ni modo, uno dice, ay, qué bueno, que están subsanando con ese tema el problema de la salud. Pero no lo dice, y entonces uno queda con la gran inquietud a qué obedecen esas 3,000 plazas, con un aumento total en las planillas de 31,000 millones de colones y un salario promedio mensual que crece un 13% para ubicarse en 1.4 millones de colones mensuales, mientras que el salario promedio en el sector privado, en la empresa privada, es de 600,000 colones. Y si nos vamos al gobierno central, ahí sí se reducen 1.500 plazas, pero la masa salarial sube y eso hace que el salario promedio siga subiendo para ubicarse en 1.022.000 colones, o sea, 1.6 veces el salario promedio de la empresa privada. Cuando abrimos el dato por sectores de la empresa privada, pues sí, es el sector de hoteles y restaurantes el que más sufre, perdiendo casi 20,000 empleos, con una caída del número de empleos de un 30%, las planillas se reducen 9,000 millones de colones mensuales, un ajuste bestial de casi un 40% de menos en planillas pagadas, y el salario promedio de los que quedan ahí se reduce un 11%, pasando de 390,000 colones a 341,000 colones. Si quiere bajemos, porque ahí ya los datos los pueden después ver en el cuadro que sigue, porque esto de los promedios es engañoso. Perdón, en la anterior, si subimos, en la anterior. Ok, ahí. En las entidades autónomas, donde está el brinco que hay que buscar la explicación, es en el rubro de Administración Pública de Defensa, donde las plazas suben 2.500 plazas. Eso podría ser, digamos, la Caja del Seguro Social, para totalizar 82,000 plazas, y los salarios reportados suben 33,000 millones de colones, o sea, un 34%. Y eso hace que el salario promedio mensual reportado suba un 31% atípico, eso es 1.600.000 colones. Yo por eso pongo ahí, hay que investigar más la razón. Podría ser que en este enero la Caja pagó salarios de más, porque correspondían 5 semanas, puede ser eso. O hay que buscarle la explicación concreta. Lo cierto es que el número frío habla de un crecimiento atípico y por esa razón yo agarro actividades iguales, banca, enseñanza y salud, y comparo los salarios promedio de entidades autónomas con el sector privado, donde la cantidad de funcionarios es más o menos la misma, 20,000, 25,000, y lo interesante es que los salarios promedio en el sector público son el doble de los salarios promedio en el sector privado. Repito, no con esto quiero que la gente concluya que es que yo quiero mandar a la cruz, a la crucifixión a los funcionarios públicos. No, simplemente lo que estoy diciendo, aquí hay un dato extraño y que merece explicación de las entidades correspondientes. O, como dice alguna gente, no, es que el problema es que en el sector privado se paga mucho menos, deberían duplicar el salario de la empresa privada para igualarlo al 1,5 millones de colones en el sector público. Eso no es así en economía. En economía los salarios son función de la productividad, son función del valor agregado. Entonces lo que tenemos que cuestionarnos es si ese 1,5 millones que se paga en el sector público se justifica con el valor agregado que esas personas están dando por sus contribuciones, o si en el sector privado resulta que los trabajadores están aportando más en productividad respecto a los 600,000 colones promedio mensual. Don Gerardo, permítame ir a la pausa comercial, regresamos solo para despedir, vaya pensando en una canción de cierre, pero antes le anuncio de última hora, el Fondo Monetario Internacional, su directorio aprobó
la propuesta de Costa Rica para acceder a los 1.750 millones de dólares. Información de última hora, el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó la propuesta de Costa Rica para acceder a este crédito. Que lo logremos, lo que nos propusimos está por verse, pero fue aprobada la oferta por parte del fondo. 3:24, vamos a la pausa y regresamos. Analizamos los tonos de la... Tiene muchos tonos, matices. La radio de Costa Rica, 3:32. Agradecerle a don Gerardo Corrales, no solo la compañía hoy en el programa, sino la cantidad enorme de información que nos trajo. Don Gerardo, muchas gracias. No, a usted, don Randall, y yo sinceramente lo felicito. Me parece que su programa cumple una función social fundamental y es suministrarle información objetiva a toda la comunidad para mejorar la toma de decisiones. Don Gerardo, le agradezco muchísimo. ¿Qué canción escogió para irnos? Bueno, le voy a dar una canción que va a generar un poco de polémica. Ay, si no sería usted. Adelante. Hubo un cantante latinoamericano que para mí fue un gran poeta, lamentablemente asesinado por error en Guatemala, que fue Facundo Cabral. Él escribió una canción que se llama Pobrecito mi patrón. Ajá. Dentro de la letra él menciona de alguien que por andar buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. Entonces hay que escuchar la letra de esa canción porque sí tiene buenos mensajes. Es espectacular, Facundo Cabral. Que hoy me acordé también de una frase de Facundo Cabral. Decía Facundo Cabral que él le tenía miedo a los pendejos, porque son tantos que escogen hasta el presidente. Don Gerardo, muchas gracias. Bueno, Randa, que estén muy bien, hasta luego. Igualmente, mañana tendremos horario especial de Matices. Nos acompañará don Saúl Weisleder, expresidente de la Asamblea Legislativa. Conversaré con él un rato sobre el panorama político y los acuerdos en nuestro país. Facundo Cabral, despide Matices. Feliz tarde, hasta luego.